En su libro Introducción a la Teología Cristiana, Alister McGrath define la escatología como el área de la teología que estudia las últimas cosas, es decir, la expectativa que el cristianismo tiene sobre el futuro, tanto del individuo como del mundo. En el Nuevo Testamento, particularmente en la predicación de Jesús, la escatología está estrechamente relacionada con la venida del reino de Dios. Esta venida del reino de Dios tiene una tensión entre lo que se ha definido como ya, pero todavía no. Esto significa que Jesús ya inauguró el reino de Dios, pero su etapa final o cumplimiento aún no está presente y pertenece al futuro. La escatología paulina también tiene esta tensión entre el ya, pero aún no. En la mayoría de los casos, Pablo habla de una nueva era, inaugurada por la resurrección de Jesús, pero aún no cumplida por completo hasta la segunda venida de Cristo. Como resume Alister McGrath en su mismo libro, la escatología del Nuevo Testamento es compleja. Sin embargo, un tema principal es que algo que sucedió en el pasado ha inaugurado algo nuevo que alcanzará su consumación final en el futuro. Debido a la complejidad de la escatología, a lo largo de los años se han propuesto varios modelos o escuelas de interpretación. Entre estas están, por ejemplo, la escuela liberal con su escatología modernizada. Está la escatología existencializada o desmitologizada de Rudolf Bultmann, la escatología realizada de C.H. Dodd y la escuela dispensacionalista de escatología sistematizada. Cada uno de estos modelos tienen fortalezas y tienen debilidades, y nos tomaría demasiado tiempo analizarlas en detalle. Al final del día, como concluye Millard Erickson en su teología sistemática, las creencias indiscutibles de la escatología son dos: la segunda venida del Señor Jesús y la vida en el más allá. Fuera de estas creencias fundamentales, la escatología es un tema muy controvertido. Por tanto, el objetivo en lo que sigue es explicar los temas de estudio más relevantes en escatología y proponer una explicación válida para cada tema. Los temas de estudio en esta serie son la resurrección futura, el milenio y el destino eterno de la humanidad. Entonces, bienvenidos a una nueva serie de Conversando con Jonah. Tras esta larga introducción, vamos a definir simplemente la escatología junto a Alister McGrath como el estudio de las últimas cosas o el estudio de los últimos tiempos. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de la expectativa cristiana referente al final de las cosas, al final de los tiempos. Quiero aclarar de entrada que no estamos haciendo un estudio de Apocalipsis exclusivamente. Apocalipsis es un libro escatológico en la Biblia. Sin embargo, la escatología bíblica se encuentra a lo largo de ambos testamentos y se encuentra en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Tampoco vamos a hacer un estudio exhaustivo de cada pasaje escatológico. Sería demasiado largo y complejo. Simplemente vamos a dar un vistazo general y dar algunas posturas respecto a estos tres temas de la expectativa final cristiana: la resurrección futura, el milenio y el destino final de la humanidad. Además, quiero aclarar que para quienes nos ven en pantalla, muchos de los versículos bíblicos citados saldrán en sus pantallas, pero para quienes nos escuchan por medio del podcast, voy a citar algunos versículos en algunos momentos para facilitarles las referencias bíblicas. Bueno, habiendo dicho todo eso, pues ingresemos al primer tema. Hoy vamos a hablar de la resurrección futura. Sin embargo, antes de entrar en el primer tema, no quiero dejar al aire algunas cosas que mencioné brevemente, que no son tema de este estudio, pero quiero darles sí pequeñas referencias. Hemos hablado de que existen muchas escuelas escatológicas, muchas escuelas de interpretación de los temas escatológicos en la Biblia. Nuevamente y por última vez aclaro, escatología se refiere al estudio de las últimas cosas, al estudio de los últimos tiempos. Bueno, existe por ejemplo la escuela liberal con su escatología modernizada. ¿Qué quiere decir eso? La escuela liberal es una escuela que toma la palabra de Dios en muchos casos de manera figurativa, de manera simbólica. Entonces, ellos ven la escatología no como una promesa literal de la segunda venida de Cristo, del retorno de Jesús a gobernar en la tierra, sino que ellos ven la escatología como un anhelo de justicia, ya sea justicia social, ya sea justicia política, ya sea un gobierno de paz,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la escatología liberal lo que plantea es que todos estos pasajes bíblicos que hablan acerca de los últimos tiempos no deben ser tomados de manera literal, sino simplemente de manera simbólica. Jesús es un gran maestro que nos muestra un camino que ahora debemos seguir simplemente como humanidad. De más está decir que esta escatología es rechazada por la iglesia cristiana debido a que la iglesia cristiana, si bien entiende que mucho del lenguaje de la escatología bíblica es simbólico, también entendemos que Jesús anuncia y promete su regreso de manera literal. La expectativa de los cristianos durante los 2000 años de historia de la iglesia han sido el retorno de Cristo. No el hecho de que por seguir los principios de libertad, de justicia de la Biblia, entonces se va a lograr un mundo de paz sin la presencia literal de Jesucristo. Rudolf Bultmann, con su escatología existencializada, desmitologizada, es bastante complejo. Los escritos de Bultmann son muy complejos y es muy difícil desglosarlos tan brevemente, pero basta decir que lo que Bultmann habla es de que toda la Biblia apunta a un simple encuentro personal entre uno y Dios. Por lo tanto, las promesas del retorno de Jesús no son literales, no es que Él regresará, sino que Él figurativamente regresará en nuestros corazones por medio de encontrarnos nosotros con Él, con la proclamación del Evangelio, con el Cristo proclamado por la iglesia. Nuevamente Bultmann ha sido rechazado por la iglesia en la mayoría de los casos porque sus interpretaciones parecen ser muy desfachatadas, muy filosóficas, existencialistas y demasiado complejas y poco aplicables. Está la escatología la escatología realizada de C.H. Dodd. C.H. Dodd es un teólogo y él simplemente dice que todas las promesas escatológicas ya han sucedido, que todo eso apuntaba lo que también se llama una escatología preterista, que toda la escatología apuntaba a los sucesos de la vida, muerte y resurrección de Cristo en su primera venida, y entonces todo lo dicho por la escatología ya se ha cumplido, es una cosa del pasado, y que ahora simplemente estamos viviendo en un tiempo de espera básicamente hasta el retorno de Cristo. Y bueno, la escatología dispensacionalista, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, pero simplemente dice que Dios tiene diferentes administraciones, diferentes etapas en su relación con el ser humano, y que hoy estamos viviendo una de esas etapas, que es un paréntesis entre el periodo del Antiguo Testamento y el periodo de la segunda venida de Cristo, que es la etapa de la gracia. Ustedes pueden buscar en muchísima literatura y muchísimos videos al respecto de esto. Como les digo, no es el tema de lo que queremos analizar, no estamos haciendo un estudio exhaustivo de cada escuela escatológica, simplemente quería mencionárselas, porque ahora vamos a enfocarnos sí en los temas centrales de la escatología, y en el video de hoy nos vamos a enfocar en la resurrección futura, esta expectativa del creyente de un día resucitar juntamente con Cristo. Y ver de qué se trata esto. Bueno, sabemos que Cristo ya resucitó, pero la Biblia dice que Él es la primicia de la resurrección, el primero entre muchos. Entonces existe una expectativa, Pablo habla de esto en todo el pasaje de 1 Corintios 15, acerca de que nosotros resucitaremos con Él. Bueno, la declaración bíblica más clara de la universalidad de la condición humana se encuentra en Hebreos 9:27. Este versículo afirma que, así como las personas están destinadas a morir una vez y después enfrentar el juicio. La Biblia es clara en el hecho de que la muerte es una realidad para la humanidad. Además, la Biblia nos habla de 3 tipos de muerte. La primera es la muerte física, que consiste en la separación entre el alma y el cuerpo, pero no es el cese de la existencia, sino es la transición a un modo diferente de existencia. La segunda muerte es la muerte espiritual, que es la separación que existe entre Dios y las personas. Según Efesios 2:1-2, Romanos 3:23 y muchos otros pasajes bíblicos, el ser humano ya nace en un estado de muerte espiritual. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, necesitas nacer de nuevo, porque ya has nacido natural físicamente, pero aún no has nacido espiritualmente. Y finalmente la tercera muerte es la muerte eterna, o también llamada segunda muerte.
Esta se encuentra, por ejemplo, en Apocalipsis 21:8. Esta muerte es la etapa final de alienación de la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, cuando hablamos de la condición universal del ser humano, a diferencia de muchas filosofías o religiones, la Biblia no niega el hecho real y universal de que el ser humano morirá físicamente, innegablemente, y después de la muerte física, pues enfrentará el juicio de Dios, donde se determinará si será o no susceptible a la segunda muerte o muerte final. Además, el ser humano ya está en un estado de muerte espiritual en su relación con Dios. La Biblia habla de 3 tipos de muertes que todo ser humano tendrá que enfrentar en algún momento. Bueno, según la Biblia, la muerte es la consecuencia del pecado de la humanidad y es una realidad universal para toda la humanidad. Sin embargo, mientras que la muerte es un enemigo invencible y temible para el incrédulo, para el cristiano la muerte ya está vencida y es simplemente una puerta entre la vida presente y la vida futura. De esto, por ejemplo, nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 12 al 58, Hechos 7, 53 al 60, Lucas 23, 46 y Filipenses 1, 20 al 23, hablan de esta dicotomía, de esta realidad de que la muerte física es inevitable para todos, pero la consecuencia de la muerte es diferente para aquel que está en Cristo, para quien la muerte física es una puerta entre la vida presente y la futura, y aquel que no está en Cristo, para quien la muerte física es una puerta entre la muerte física y la muerte segunda o la muerte final. Por lo tanto, como afirma Millard Erickson en su teología sistemática, la Biblia en su realismo no niega el hecho de la muerte física universal, pero insiste en que tiene un significado diferente para el creyente y para el incrédulo. 3 áreas de estudio son útiles para comprender el significado de la muerte. Estas son el estado intermedio, la resurrección y los estados eternos. Y de eso vamos a hablar un poco más el día de hoy. ¿Qué es el estado intermedio? El estado intermedio se refiere a la situación de la humanidad entre la muerte física y la resurrección final. El teólogo S.M. Smith, en un artículo que escribe para el Diccionario Teológico Evangélico, dice lo siguiente: la segunda muerte es el periodo entre la muerte como un fenómeno individual y el juicio final y consumación. ¿Qué quiere decir eso? Que el estado intermedio se refiere al hecho de que yo dejo de existir físicamente y paso un tiempo de espera del juicio final de Dios para toda la humanidad. Esta doctrina de la segunda muerte es difícil de interpretar en la Biblia porque tiene muy pocas referencias en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla muy poco acerca de este estado intermedio. En su mayor parte, el Nuevo Testamento se ocupa del destino eterno de la humanidad y poco o nada se dice sobre este estado intermedio. No obstante, a lo largo de la historia, los teólogos han propuesto algunas teorías para resolver este misterio. ¿Qué sucede entre nuestra partida física y el juicio final en la segunda venida de Cristo? ¿Qué pasa en este tiempo cuando yo parto de esta realidad a la siguiente y espero la segunda venida de Cristo? ¿En qué estado estoy? El catolicismo romano, por ejemplo, ha desarrollado la doctrina del purgatorio. Y aquí es necesario aclarar que esta es una doctrina exclusiva del catolicismo romano. La Iglesia Ortodoxa de Oriente, que es una iglesia igual de antigua que la católica romana, rechaza la doctrina del purgatorio. Y las iglesias protestantes, que son las iglesias que se separaron de la iglesia católica romana en el siglo XVI, rechazan también la doctrina del purgatorio. Es decir, en el tema del purgatorio, la iglesia católica se halla sola entre todas las confesiones de fe cristiana. Alister McGrath define el purgatorio como un lugar donde los que han muerto en estado de gracia tienen la oportunidad de purgarse de la culpa de sus pecados antes de entrar finalmente al cielo. Hay varios problemas con esta doctrina. Los 2 más grandes son la falta de fundamento bíblico y la implicación de que los humanos pueden expiar su propio pecado. Por lo tanto, esta doctrina se encuentra
bastante inadecuada para resolver el tema del estado intermedio, nuevamente porque la Biblia en ningún lugar habla de un purgatorio. Existen un par de pasajes bíblicos que algunos teólogos católicos han querido utilizar para poder fundamentar el purgatorio, por ejemplo la historia del rico y Lázaro que se encuentra en Lucas. Sin embargo, lo que sucede es que todas estas historias, particularmente esta única que hace referencia a un sitio de espera, se halla antes de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, es muy difícil aplicarla al tiempo de la iglesia. Entonces, no existe evidencia bíblica del purgatorio realmente. Y el otro gran problema es el hecho de que el purgatorio asume que el ser humano puede expiar sus propios pecados. Y si el ser humano es capaz de expiar sus propios pecados, pues estaríamos diciendo que la obra de Cristo en la cruz es incompleta. Que la obra de Cristo en la cruz sirve para ponernos en un estado de gracia, pero que aún así el ser humano tiene que seguir buscando una salvación por obras. Es por lo tanto que tanto la iglesia ortodoxa como las iglesias protestantes rechazan esta doctrina del purgatorio sostenida por la iglesia católico romana. Una segunda posición se llama el sueño del alma. Erickson explica que esta teoría propone que el alma, durante el periodo entre la muerte y la resurrección, reposa en un estado de inconsciencia. Es decir, una vez que el ser humano muere físicamente, el ser humano que está en un estado de gracia, que está con Cristo, pues entra a una especie de sueño. El cuerpo es destruido, del polvo viniste y al polvo volverás, y el alma está dormida, está en un estado inerte, esperando el juicio final y el tiempo final en el cual el alma despertará y el cuerpo resucitado será otorgado. Bueno, esta es una posición plausible. Algunos pasajes bíblicos hacen referencia a un estado de sueño del alma. Por ejemplo, Juan 11:11, Hechos 7:60, Hechos 13:36, 1 Corintios capítulo 15, versículos 6, 8, 20 y 51, 1 Tesalonicenses 4:13 al 15. Todos estos pasajes hablan de aquellos que duermen en Cristo, aquellos que ya están durmiendo. Sin embargo, existen otros pasajes bíblicos que parecen contradecir esta posición. Hay muchos lugares en la Biblia donde los muertos parecen estar en un estadio intermedio de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien los muertos no están en cuerpo físico, tampoco están como almas en el mundo, como fantasmas flotando, sino que están en un estado de conciencia, en un sitio de espera entre la vida terrenal y la resurrección final. Pasajes como Hechos 7:59, pasajes como Lucas 16, 19 al 31, Lucas 23:43, 2 Corintios 5:8, Filipenses 1:23, Apocalipsis 6:10 al 11, etcétera, etcétera, nos muestran que aquellos que han partido están aún conscientes de sí en un estado espiritual. Ahora, aquí también cabe aclarar que los pasajes que hablan de aquellos que durmieron en Cristo, este es un lenguaje figurativo muy comúnmente usado en la literatura antigua para hablar de la muerte. Los escritores antiguos muchas veces no querían usar la palabra muerte porque era una palabra muy fuerte, muy definitiva, entonces usaban la palabra sueño. Por lo tanto, aún esos versículos que hablan de aquellos que duermen en Cristo, no necesariamente están hablando de una manera literal de alguien de que el alma estuvo en un estado inerte de sueño, sino que ellos están usando un lenguaje poético figurativo para referirse a la muerte. Y este no es un suceso exclusivo a la Biblia. La literatura griega antigua utiliza muchas veces, al igual que la literatura hebrea antigua, utilizan muchas veces este lenguaje de sueño, de dormir, para referirse a la muerte, pero no necesariamente hablando de que el ser humano esté en un estado inerte después de la muerte. Por lo tanto, si bien existe una posibilidad de que tras la separación del cuerpo físico, el alma entre en un estado de inercia, de sueño, de descanso, hasta la segunda venida de Cristo y la resurrección y el juicio final, también es muy real que la Biblia habla de un estado de conciencia del alma entre la muerte física y el juicio final. Por eso se propone una tercera postura conocida como la resurrección inmediata. Erickson nuevamente explica que según este entendimiento, inmediatamente después de la muerte, el creyente recibe el cuerpo de resurrección que ha sido prometido.
Esta es una teoría muy compleja que se basa en un contexto rabínico y la hipótesis de que la escatología de Pablo había evolucionado entre 1 Corintios 15 y 2 Corintios 5. Sin embargo, esta teoría parece ser inadecuada bíblicamente para explicar la expectativa bíblica de la redención final en la segunda venida de Jesús. Es una teoría bastante compleja esta resurrección inmediata, pero básicamente esto es lo que dice. Dice que cuando uno muere, sale del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio que nosotros conocemos desaparece tras la muerte. Por lo tanto, una vez que uno muere, inmediatamente resucita ya en el tiempo final. No existe un espacio de tiempo entre la muerte y el juicio final. Ese espacio de tiempo está relacionado a las limitaciones corporales de esta realidad. Pero al salir de esta realidad entramos a una realidad diferente en la cual el tiempo ya no existe. Por lo tanto, desde una manera de una percepción, somos inmediatamente resucitados. El problema con esta teoría es que uno no tiene ningún fundamento bíblico, es una teoría filosófica, una teoría metafísica de rabinos posteriores a los tiempos de Jesús. Y el otro problema es que esta teoría hace caso omiso al hecho del juicio final, al hecho de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios promete un juicio final sobre esta creación y la restauración completa de la creación conforme a su voluntad. Por lo tanto, esta teoría de la resurrección inmediata ha sido desechada por la mayoría de los teólogos cristianos. La cuarta y última teoría es la que es la más común, la más aceptada, la preferible, tanto entre teólogos ortodoxos como teólogos protestantes. Y esta sugiere que al morir la humanidad entra en un estado intermedio de conciencia extracorpórea esperando la resurrección final. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando morimos físicamente, nuestra alma, nuestro ser espiritual, sigue en un estado de conciencia intermedio, un estado de expectativa. Aquellos que han muerto con Cristo en la presencia de Dios, aquellos que han muerto sin Cristo, en un estado de espera del juicio final, pero que estamos conscientes esperando el juicio final, la resurrección final, la segunda venida de Cristo. Nuevamente, Millard Erickson explica que durante esta etapa los creyentes están en un lugar y condición de bienaventuranza, mientras que el incrédulo espera el juicio en un lugar de desesperanza. Pasajes que hablan de esto son, por ejemplo, Job 17, 13 al 16, Proverbios 30, 15 al 16, Lucas 16, 19 al 31, 23, 43, 2 Corintios 5, del 1 al 10, Filipenses 1, 19 al 26, Apocalipsis 6, 10 al 11, etcétera, etcétera. Bueno, estas entonces son las 4 posturas o teorías de qué sucede con nuestra alma, qué sucede con nuestro ser espiritual después de morir físicamente. Nuevamente son el purgatorio, es una, la inconsciencia o inercia del alma, la resurrección inmediata y un estado de conciencia extracorpóreo. Cualquiera que sea el caso durante el estado intermedio, el Nuevo Testamento asegura que la esperanza del creyente no está en este estado intermedio, sino que está en la segunda venida de Jesús y la resurrección final. La segunda venida de Jesús es una de las doctrinas más enseñadas en el Nuevo Testamento. El hecho de que Jesús regrese en gloria para juzgar y gobernar en una fecha desconocida y en forma corporal es la máxima expectativa del creyente. Esta enseñanza, esta expectativa, este anhelo se encuentra a través de todo el Nuevo Testamento. Solamente por citar algunos pasajes les menciono Mateo 24 al 25, todos los capítulos, capítulo 24 al 25, Mateo 26, 64, Hechos 1, 11, Hechos 3, 19 al 21, 1 Corintios 1, 7, 1 Corintios 15, 23, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 16, 2 Tesalonicenses 1, 7, 1, 10, 2, 1, 2, 8, 1 Timoteo 6, 14, 2 Timoteo 4, 1, Tito 2, 13, Hebreos 9, 28, Santiago 5, 7 al 8, Primera de Pedro 1, 7, 13, Segunda de Pedro 1, 16, Primera de Juan 2, 28, Apocalipsis capítulos 20 al 22, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les cito tanto versículo? No es para aburrirlos, es para que me entiendan que la segunda venida de Cristo, el juicio final y la resurrección del creyente están realmente enseñados
están declarados a través de toda la expectativa del Nuevo Testamento. Y esta es la verdadera expectativa del creyente. En otras palabras, el estado intermedio entre la muerte física y la resurrección final es mencionado brevemente y muy de pasada en el Nuevo Testamento porque no es el objetivo final de la fe. El objetivo final de la fe es la expectativa del retorno de Cristo, el juicio final para condenación de aquel que rechaza a Jesucristo y para glorificación de aquel que está en Cristo. Perdón. Esta expectativa se basa en las promesas bíblicas de que se cumplirá la justicia suprema y la resurrección final tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. El cuerpo resucitado tendrá una naturaleza glorificada, pero será una continuación de la misma persona. Y este es otro punto sumamente importante, porque habrá una continuidad entre quienes somos hoy y quienes seremos en la resurrección. Cuando Cristo regrese y seamos resucitados juntamente con Él, no es que seremos ajenos a quienes hoy somos. Tendremos un cuerpo, una naturaleza diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no será de sangre y carne, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Ya no será este mismo cuerpo al que le duele, que se enferma, que se cansa, pero seguiremos siendo las mismas personas, seguiremos teniendo nuestras memorias, seguiremos teniendo nuestro carácter, seguiremos pareciéndonos físicamente a quienes somos hoy. Y esto es demostrado, por ejemplo, en el hecho de la resurrección de Jesucristo, cuando Él se presenta ante los discípulos, Cristo resucitado, y sigue siendo el mismo. Tiene memoria de quién es Él, tiene memoria de su vida terrenal, pero además es reconocible, es físicamente reconocible por ellos. Además, está dado en el hecho de las visiones que se tiene sobre el Apocalipsis y las visiones que en la transfiguración, por ejemplo, cuando Moisés y Elías aparecen allí y es posible identificarlos. Entonces, la resurrección final y el cuerpo glorificado serán tanto una separación como una continuación de la realidad actual. Una separación en el hecho de que la consecuencia del pecado y todas las deficiencias del cuerpo actual ya no estarán, pero una continuación en el hecho de que seguiremos siendo las mismas personas, pero en cuerpo glorificado. Con respecto a la segunda venida y la resurrección final, el teólogo cristiano R. E. White explica que esencialmente, los cristianos creen que quien llamó a los seres humanos a la existencia y al compañerismo consigo mismo puede sustentar a todas las personas en condiciones eternas, en una humanidad completa y enriquecida, con la vestimenta corporal que requiere la vida eterna. Y nuevamente, Millard Erickson afirma: concluimos que habrá una realidad corporal de algún tipo en la resurrección. Tendrá alguna conexión y se derivará de nuestro cuerpo original. Y, sin embargo, habrá una transformación o metamorfosis. Entonces, la resurrección final, nuevamente, será una continuidad de quienes somos hoy, al mismo tiempo que será una transformación o metamorfosis de lo que ahora somos en una realidad diferente. Si quieren, una realidad aumentada. Una realidad espiritual. Y aquel mismo Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que ha creado todo este universo con la palabra de su poder, es también capaz y poderoso de sustentar esta nueva realidad, una realidad perfecta, una realidad eterna, que sucederá tras la segunda venida de Cristo y en la resurrección final. Entonces, el día de hoy hemos visto nuestro primer tema acerca de la escatología. Hemos empezado con una introducción definiendo ¿qué es la escatología? ¿A qué se refiere? ¿Qué son los últimos tiempos? Hemos explicado también que existe una expectativa entre el ya, pero aún no. Cristo ya inauguró su reino eterno, ya nos dio la salvación, pero este reino aún no ha sido consumado y será consumado en su plenitud en el retorno de Cristo al final de los tiempos. Hemos visto también que la primera y mayor expectativa de este reino eterno es el regreso de Cristo y la resurrección final de la humanidad. Y también hemos visto que entre el tiempo actual y la segunda venida de Cristo hay un estado intermedio de espera para aquellos que mueren físicamente,
pero su alma o espíritu sigue viviendo, esperando la segunda venida de Cristo. En nuestro siguiente video hablaremos acerca de el milenio, el gobierno de Cristo en la tierra relacionado con su resurrección, y veremos que alrededor del milenio existen 3 posturas básicas que han sido planteadas a lo largo de la historia de la iglesia. Espero que este tema sea de su agrado, les llame la atención y que las explicaciones de hoy les ayuden a tener curiosidad acerca de estos temas y al mismo tiempo a poder solucionar, responder o vislumbrar algunas de las dudas que hayan tenido al respecto. Nos vemos en una siguiente presentación de Conversando con Jonah. Que Dios les bendiga. Si este tema es de interés y edificación para tu vida, no te olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro podcast de Spotify, Conversando con Jonah. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima conversación.